Así que le vamos a preguntar. Creo Sí. que estamos entonces en contacto con Martín Ayerbe. Martín, estamos. ¿estás allí? Sí, estoy acá, Mario, ¿cómo estás? Muy bien, Martín. Bueno, Bueno, me alegro. estábamos reflexionando, en primer lugar, casi desde un punto de vista filosófico, porque hay toda una corriente que plantea que el Estado no tendría que cumplir ningún papel de tipo empresario. Nosotros recordábamos que otros estados, por ejemplo, el norteamericano había puesto un hombre en la Luna, o el Estado soviético había puesto un hombre en el espacio, a Yuri Gagarin, en la década del 50, y que no hay ninguna prueba de que los estados no puedan cumplir un rol empresario. ¿Vos qué opinás al respecto? Que es un pensamiento decadente que intenta negar la verdadera historia argentina y que son alcahuetes del capital privado. Se han resignado a la gobernabilidad y a vivir en una colonia conducida por los Estados Unidos. La Argentina tiene una enorme tradición industrial que tiene como origen el Estado empresario, y esto no lo puede negar nadie. Hay que ser muy mentiroso para afirmar en la Argentina que el país se ha desarrollado gracias a la inversión extranjera directa y el capital privado. Claro. Nosotros en el campamento del Plumerillo tenemos el origen del Estado empresario argentino, de las fabricaciones militares, incluso antes de la Revolución de Mayo, las fábricas de pólvora y armamento, los polvorines de Buenos Aires, de Córdoba y Tucumán, demostraron que antes de la creación de la patria ya había actividad de Estado empresario. Lo mismo Rosas con la ley de aduana y la nacionalización de el comercio exterior y la banca, que estaba en manos de los ingleses. Así también Irigoyen en 1922 con la creación de la mayor empresa estatal de la Argentina, YPF, a la cual imagen y semejanza se construyeron todas las petroleras de la patria grande, en el único continente del mundo donde el petróleo es estatal, es este, y eso es obra de la idea política de industrialización de Mosconi e Irigoyen, Pemex, ANCAP, Petrobras, YPFB en Bolivia, y bueno, con Perón llegamos a tener más de 300 empresas del Estado. Fijémonos un hecho importante que se fija a partir de la Segunda Guerra Mundial, donde Hutchinson, del Subcomité Especial de Posguerra en Estados Unidos, define lo siguiente. Dice: la guerra ha sido un excelente negocio para los norteamericanos, pero al finalizar la misma, la producción industrial para la muerte va a cesar. Entonces el enorme bienestar del pueblo norteamericano, que logró aumentar un 30% el poder adquisitivo del salario de su masa obrera, no va a poder sostenerse en el tiempo, porque ya no vamos a poder vender ese armamento como venimos vendiendo. Entonces, dice Hutchinson, hay que invadir los mercados internos de los demás países. Entonces, la guerra expresada en el conflicto de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, de manera abierta, se transforma en el conflicto imperialista por la lucha de los mercados internos de los países. Esa es la verdad histórica. Y Perón, cuando Farrell y Ramírez se preparan para negociar y alinearse bajo el bando vencedor conducido por los norteamericanos, Perón dice que no se rinde, que va a gobernar por los votos. Lo meten preso, el pueblo lo libera el 17 de octubre, y la respuesta geopolítica de Perón en el 46, a partir del 46, es crear el astillero Río Santiago el 22 de mayo del 48, crear Asomisa en el 46 con el plan siderúrgico de Savio, y en 1949 la Constitución Nacional, y en 1950 la Comisión Nacional de Energía Atómica. Esa es la respuesta geopolítica del Estado empresario argentino contra el imperialismo comercial y productivo de los Estados Unidos de Norteamérica en la Segunda Guerra Mundial. Aquí, yendo también para atrás, pero no tanto quizás, pero lo más paradigmático fue la época de Martínez de Oz, cuando se desarrolló el concepto de subsidiariedad del Estado, es decir, que todo aquello que el sector privado pudiera hacer, el Estado no debía ni tocarlo, y el Estado solo debía hacerse cargo de aquellas funciones que el sector privado no pudiera realizar, como puede ser la defensa nacional, la justicia, en fin, y otras actividades. Luego, el fracaso fue rotundo. Ese proyecto, lejos de ser derrotado con el advenimiento de la democracia en 1983,
logra desarrollarse en plenitud en la década del 90, donde el Estado Nacional fue desmantelado. Las consecuencias las vivimos hoy, 30-40% de pobreza, en fin. ¿Pensás que hay que reconstruir el Estado o construir un Estado moderno de cara al porvenir del siglo XXI? Porque ya hemos transitado 2 décadas del siglo XXI. Hay que partir de las bases que los argentinos tenemos, porque nosotros tenemos un nivel de excelencia en la fabricación de las cosas más difíciles para hacer en el mundo, que esto es armamento de la OTAN, componentes nucleares y cohetería industria aeroespacial equivalente con la NASA. Nosotros tenemos la construcción de un T-42 Santísima Trinidad, un buque destructor bajo licencia de astilleros Pickers de Inglaterra, y 6 corbetas misilísticas bajo licencia de Blaman Bosch de Alemania. Vickers era el constructor naval más grande de los ingleses, los cuales hicieron el Hood, un destructor superpotente, el más poderoso que hubo navegando bajo la bandera británica, y en el caso de Blaman Bosch son los constructores de el Bismarck, ese acorazado de bolsillo, dado que después del Pacto de Versalles de la Primera Guerra, a los alemanes se le había impedido fabricar más allá de determinado tonelaje de porte bruto. Entonces los alemanes te dicen, bueno, vamos a hacer barcos pequeños pero muy potentes y muy agresivos. Entonces Perón en la década del 70, ante la Armada que pretendía solamente importar de Inglaterra, dice, bueno, podemos adquirir un buque de tecnología Vickers de Inglaterra y por otra parte obtener un buque Blaman Bosch, que eran los constructores navales más importantes. El Hood fue hundido por una sola andanada de el Bismarck. Entonces, la Argentina a partir de ahí traduce tecnología de la OTAN, cumpliendo con las normas military de la NATO y el programa Allied Quality Assurance Procedure. Eso es lo más exigente que hay en el mundo. No hay nada más de mayor nivel y mayor desafío industrial y tecnológico que cumplir con eso. A su vez, la Comisión Nacional de Energía Atómica cumple con todas las normas de la Asociación Internacional de la Energía Atómica, y en el caso de Embalse Río Tercero, la central tipo Candú, que es la conveniente para el país, se ha hecho la reparación de media vida, y la Argentina se ha convertido en centro del mundo en términos nucleares de manera reciente, porque han venido delegaciones de todo el planeta Tierra a ver y a escuchar la opinión de los argentinos a partir de la primera reparación de media vida de una central de ese tipo. Esto es un hecho inédito en la historia de la energía nuclear que nos tiene como protagonistas a los argentinos. En el caso de la industria aeroespacial, que es el tercer elemento de alta complejidad, tenemos el caso de el misil Cóndor, el cual fue entregado también en la década del 90. Así es. Viajaba con rumbo al puerto de Palos, pero en el medio del Atlántico Sur cambió su rumbo y desembarcó en los Estados Unidos de Norteamérica. Ese es el nivel de complejidad que maneja la Argentina, sus técnicos, sus profesionales y sus trabajadores de pilcha azul. Y sobre las bases del astillero Río Santiago, sobre las bases de la Comisión Nacional de Energía Atómica y sobre las bases de la industria aeroespacial, el país se tiene que desarrollar de manera simple y rápida, que es la siguiente. Si somos capaces de fabricar buques de guerra para cumpliendo con las normas militares de la OTAN, somos capaces de crear toda nuestra marina mercante y todos los buques necesarios para el patrullaje y la pesca del Atlántico Sur. Si somos capaces de fabricar componentes nucleares y fabricar centrales completas como las Candú, lo cual es posible que nosotros a partir del 2020, con un cambio de gobierno, la Argentina se vuelque a fabricar unas 20 centrales nucleares como Impulsa Social 21, del mismo tamaño que tiene la de Embalse Río Tercero, hay que hacerla exactamente igual, hay que dejar de perder el tiempo y paviar escuchando a los que se quieren hacer los creativos, importando centrales de PWR a presión de vasija presurizada de los chinos, que los chinos no han puesto ni siquiera una central en funcionamiento, no han puesto un reactor crítico y quieren venir a experimentar en la Argentina con cosas que ni siquiera ellos tienen probadas. Cuando nosotros tenemos un éxito enorme con la Candú, con los tubos de Calandria, que son uranio natural y agua pesada. Tenemos la planta de agua pesada, la PIAP, que es la más grande del mundo, tenemos el uranio natural, y esa es la tecnología conveniente nuclear que el país necesita. Con 20 centrales del tamaño
las de embalse, nosotros podríamos llegar en un proceso de construcción a 20 años a ampliar 10.000 megawatts de los 35.000 que el país va a necesitar en los próximos 20 años. Y con respecto a la cohetería, a través de los vectores tronador que se desarrollan desde la Universidad Nacional de La Plata y el INVAP, volver a recuperar un cohete de combustible sólido como de combustible líquido también, ya sea para elevar nuestros satélites como también para tener un vector de defensa nacional como fue el Cóndor, capaz de ser disparado del continente e impactar en Malvinas, sin necesidad de transporte en barco y sin necesidad de ser disparado desde un avión. Entonces, ¿cuál es el plano aeroespacial que le falta al país? Ya tenemos el satélite. Lo que hay que hacer es fabricar celulares, porque lo que falta es industria masiva, porque esa industria masiva es la que le da trabajo a la gente sencilla, común y ordinaria como somos nosotros. Muy pocos trabajan en el INVAP desarrollando satélites. Ahora, en una fábrica de teléfonos celulares, que es lo que se necesita en el país, hay miles de puestos de trabajo para abastecer una demanda de 40 millones de habitantes. Escúchame, ¿vos sentís que existe este proyecto en la órbita de alguna de las fuerzas políticas que concurren a la elección del 27 de octubre? Nosotros, como Social 21, somos parte del Frente de Todos. Nos presentamos con listas propias dentro de las pasos del Frente de Todos, y la Junta Electoral, que depende de los intendentes del conurbano, nos bajó todas las listas. Pero sin embargo seguimos perteneciendo al Frente de Todos a pesar de la decisión de los intendentes del conurbano. Estos proyectos son impulsados por nosotros. Los demás quizás se dedican a otros temas o no lo sabemos porque no hablan de estos temas. Entonces es difícil adivinar qué es lo que tienen pensado hacer. Lo que sí está claro es que los cuadros nuestros, tanto en el astillero Río Santiago como en la Comisión Nacional de Energía Atómica, están impulsando esta línea. Y de hecho, hay una excelente recepción en las distintas reuniones que hemos tenido con los equipos de Axel Kicillof, con los equipos de Alberto Fernández y con otros sectores políticos también, sobre el concepto que acabamos de desarrollar sobre el desarrollo nuclear con tecnología CANDU, que esto es CANDU, es Canarian Deuterio, el deuterio es el agua pesada, que son 2 moléculas de H2O, y uranio natural, en tubos de calandria, son centrales de muy simple construcción, muy simples para lo que tiene que ver con lo nuclear, por supuesto. No es que sea fácil, pero para los argentinos, algo que para otros países es terriblemente complejo e inabarcable, para los argentinos es algo que se puede hacer sin dificultad, nacionalizando el 100% de la central, porque los proveedores argentinos son capaces en este momento de abastecer de todos los componentes que se necesita para la CANDU. Con respecto a la Marina Mercante, vos sabés, Mario, que nosotros, Transporte por Agua con Reserva de Carga, Fondo de Desarrollo de Industria Naval y el proyecto para crear una empresa de líneas multimodales argentina, hace muchos años que venimos impulsándolo, y que nosotros observamos que, más allá del encuadramiento ideológico de las próximas autoridades argentinas, con los cuales podemos o no coincidir, el esfuerzo de gobierno que va a haber que hacer para sacar a la Argentina de la situación, quizás permita que se tomen medidas inesperadas. Entonces, no lo planteamos en términos exclusivamente de la esperanza que tenemos de que la Argentina levante, sino de que va a ser, el descalabro es tan grande, la ausencia de dólares para financiar la balanza comercial va a estar a la orden de los primeros problemas a resolver. Entonces, los 7.000 millones de dólares que se pagan de flete marítimo pueden ser llevados a cero de quebranto en la balanza comercial, volviendo a recuperar la reserva de carga como impulsamos nosotros. ¿Cuántos años llevaría la fabricación de estos barcos que permitirían reemplazar el flete extranjero por un flete nacional? Bueno, nosotros el Plan Naval Argentino lo hemos calculado a 35 años porque no se puede andar prometiendo cosas que no se pueden hacer en velocidades que no son las adecuadas. Nosotros no podemos decir que en 5 años, en 10 años vamos a reconstruir la Marina Mercante, no. Es un ciclo de 35 años, que es el ciclo de vida de un trabajador en la empresa, y que
está por encima de lo que exigen las normas internacionales de la Organización Marítima Internacional con respecto a la vida a la vida útil de los buques navegando. Entonces, 35 años sería lo correcto, y el plano de financiación, grabando un 2% todos los fletes internacionales, que nos daría un ingreso constante fiscal de 140 millones de dólares, a nosotros nos permitiría estar pudiendo financiar cerca de 10 buques por año en astilleros argentinos, con un fondeo genuino, sin sacarle recursos a otro renglón del Estado Nacional, sino que al revés. Claro. ¿Y con cuántos puestos de trabajo crearía eso? Y la industria naval nos daría unos 150.000 puestos de trabajo para siempre, porque el ciclo, cuando se termina de fabricar el último buque, el primero que se fabricó pasa a ser chatarra y se lo reemplaza por una unidad a 0 kilómetros. Entonces, eso genera un ciclo constante, permanente en el tiempo, de 150.000 puestos de trabajo para siempre. En el caso de las centrales nucleares, nosotros tenemos dos cuestiones. Uno, que tiene que ver con el lograr la soberanía energética del país. Las caídas de agua, las centrales hidroeléctricas tienen un límite. Uno puede levantar la cota de agua, pero tiene que inundar grandes extensiones de terreno. Entonces, no es infinita la hidráulica, tiene un límite. La eólica y la solar no son de potencia ni son de disponibilidad, porque si no hay sol o no hay viento, no pueden entregar la misma potencia constante. Y por otra parte, no pueden entregar las potencias que sí pueden entregar la hidráulica y la nuclear. Entonces nosotros, en lo nuclear, consideramos que está el desarrollo argentino, porque además de abastecer de energía limpia, barata y abundante, lo que permite es un desarrollo de proveedores y una calificación industrial en todo el sector metalmecánico, porque quien logra certificar para la Comisión Nacional de Energía Atómica se convierte en proveedor automotriz, ferroviario, aeroespacial, naval. Ahora en particular el tema de la energía nuclear, yo vengo del mundo técnico también, soy técnico mecánico de otra época, ¿verdad? Pero hoy está absolutamente cuestionado por todos los sectores ambientalistas. Incluso hay países como Alemania que dicen que van a desmantelar sus centrales nucleares. Los alemanes desmantelan sus centrales nucleares, pero le compran energía eléctrica a los franceses, que es la gran central nuclear de Europa. Francia tiene un 80% de electricidad de generación nuclear. Entonces no la tienen en Alemania, pero la tienen al lado. ¿Vos decís... El origen de la energía es nuclear. Sí, claramente, si lo compras energía nuclear es lo mismo, lo único que la sacas de tu territorio. Pero me parece que es un tema controvertido, de todas maneras, que merecerá en su momento un gran debate en torno a los residuos nucleares, en torno a los riesgos nucleares, en fin. Bueno, la CANDU tiene una enorme ventaja, que tiene que ver con un mensaje ecuménico que además nosotros desde Social 21 impulsamos. A ver. La CANDU es capaz de reciclar armamento nuclear. Porque aquel armamento que los países del norte, Estados Unidos, Europa, han desarrollado, ese armamento, las centrales tipo CANDU pueden reabsorberlo como combustible y utilizarlo para producir energía eléctrica. Entonces, el futuro desarme nuclear de la humanidad, que nosotros creemos que debe la humanidad marchar hacia eso. Sí, claramente. Tienen a la central CANDU como tecnología conveniente para poder hacerse de esos residuos bélicos y convertirlos en energía eléctrica y en desarrollo humano. Entonces, los temores que hay vinculados a los residuos nucleares tienen que ver con el manejo privado de los mismos. Pero si esto lo hace el Estado, en el Estado es perfectamente controlable la manipulación de los residuos y se los puede llevar prácticamente a cero, porque la CANDU puede quemar incluso combustible que viene de las PWR, de las de recipientes a presión, y puede
ser combinado en un ciclo en donde vos tenés uranio natural y uranio que se ha consumido, que se ha empobrecido en el ciclo de uranio enriquecido, y que ese combustible se lo mezcla y puede quemar bien en este tipo de reactores. Así que es muy conveniente la CANDU. Para no meternos tampoco en muy a fondo en este tema, yo te haría la última pregunta, Martín. Sí. Lógicamente que aquí estamos en el marco de un país angustiado. ¿Angustiado por qué? Porque, bueno, tenemos un 40% de la población debajo de la línea de pobreza, tenemos un 10% en la miseria más absoluta, tenemos pequeñas y medianas industrias que apenas si pueden sobrevivir, igual que los comercios, es decir, un decaimiento general. Vos decís que llega el próximo gobierno, necesita para impulsar medidas de reactivación, lógicamente un plan industrial. Sí. Ese plan industrial, ¿cómo rápidamente se pone en marcha, dado que, no es mi punto de vista esto que te voy a preguntar, te voy a preguntar en función de lo que es el sentido común que hoy se ha difundido en la opinión pública. Dado que no hay recursos económicos para financiar un proyecto de desarrollo industrial, ¿de dónde salen los recursos justamente para esto que estamos necesitando como fuente de trabajo, como fuente de creadora de riqueza, como necesidad imperiosa para el desarrollo nacional? ¿Cómo se financia esto en el marco de las restricciones que, por ejemplo, impone en estos momentos el Fondo Monetario Internacional y la comunidad financiera parasitaria que hoy lucra sobre los intereses de la Argentina? Bueno, el próximo gobierno va a pagar la deuda externa al Fondo Monetario Internacional, como lo hizo el gobierno de los Kirchner durante 12 años. Entonces eso no va a cambiar, eso va a continuar. Más allá de nuestra voluntad y nuestra opinión, va a ser así, es un hecho. Sí. Entonces, para que le puedan pagar al fondo, van a tener que obtener dólares de otro lado. Entonces, ¿nosotros qué planteamos? La deuda externa es una herramienta de sujeción política, es una herramienta de dominación sobre los pueblos. No es importante el monto. Lo que es significativo es la sujeción. La deuda a 100 años de Macri no es muy grande, son menos de 2.000 millones de dólares. Sí. Pero a 100 años, bajo la fórmula del interés compuesto, con un interés del 8%, se vuelve impagable porque el país no va a crecer al 8% anual. Entonces el país va a crecer menos que lo que crece la deuda. Ahí están las causas de la dominación. En el caso de la sustitución de importaciones, el tema se vuelve simple. Mientras el sector automotriz, que importa 7 autos de cada 10 que vende y solo 3 se hacen en el país, es demandante de dólares. Porque la multinacional privada, el capital privado, es importador. Sí. Ahora, volviendo a industrias aeronáuticas y mecánicas del Estado, todos los argentinos que nos ganamos la vida en los oficios, cobramos en pesos. Y no especulamos con fondos buitre y con acciones de la bolsa. Entonces, ni tampoco estamos parados en el dólar futuro. Entonces, el plan naval argentino y el plan de pleno empleo que plantea ELMA 21, empresa de líneas multimodales argentina, con un abastecimiento para el parque ferroviario, un abastecimiento para el parque carretero, y además del plan naval argentino, un abastecimiento de un plan aeronáutico argentino, eso a nosotros nos permitiría conquistar en 4 años el pleno empleo. Hay que generar, para los 4 millones de desocupados, 4.000 puestos de trabajo por día dentro de los 200 días hábiles que tiene el año y dentro de los 4 años que tiene el ciclo de gobierno. Entonces eso significa que los 4.000 puestos de trabajo que hay que generar por día deben tener como conducción estratégica el Estado empresario. Y la pyme argentina tiene que ser la galaxia que orbita alrededor del Sol, que es el Estado empresario, que es el que tiene el factor de escala para financiar las grandes obras, conducir los procesos desde la certificación de calidad, transferir tecnología a la pyme. La pyme argentina es muy chica, pero bajo la órbita del Estado empresario puede jugar internacionalmente. Voy a poner un simple ejemplo. Nodulfer de Berisso es una fundición que nunca llegó a tener más de 100 trabajadores en sus filas. Pero gracias al astillero Río Santiago y su plan de desarrollo de proveedores del Estado empresario, Nodulfer ha fabricado las hélices de Almirante Brás, del bronce del almirantazgo, con la cual se impulsaron los miles de HP
que corrieron en corbetas y en fragatas Ajá. de guerra. Entonces, jamás Nobelfer de Berisso se va a desarrollar bajo la conducción de la multinacional extranjera. Es solamente posible que pueda tocar el cielo con las manos, que pueda desarrollar ese altísimo nivel que requiere la industria militar, solo bajo la conducción del Estado empresario argentino. Ese es el futuro del país, esa es la verdadera historia argentina, y a eso es lo que tenemos los argentinos que regresar. Porque bajo el Estado empresario se dan las políticas de desarrollo, las políticas de población, las políticas de fomento, y es donde la propiedad es social, es de todos los argentinos. Porque, por ejemplo, Río Santiago y la Comisión de Energía Atómica no son de los trabajadores que se desempeñan en esos lugares, sino que es de todos los argentinos. Así es. Son temas que además permiten que los argentinos participen de la discusión y el debate de los mismos. Nosotros este sábado vamos a estar presentando en Ensenada, en el Salón Néstor Kirchner, en Bocinga y Perú a las 19 horas, el plan de reactivación para el astillero Río Santiago, donde estamos impulsando a Ángel Cadelli, que fue vicepresidente de la empresa, gerente comercial, gerente de calidad, adscrito a la gerencia general, jefe de línea de locotractoras, jefe de línea de grandes motores diésel, que fue jefe de componentes nucleares, un cuadro del Estado empresario de excelencia, formado en el Estado empresario y en la educación pública, que lo estamos impulsando a Ángel y a Marcelo Pérez, el actual presidente del Club Astillero, como presidente y vicepresidente de la empresa para los próximos 4 años. Allí, el sábado, se van a expresar los alcances del desarrollo de una política del Estado empresario y su pyme asociada. Bueno, muy bien, Martín. Aquí se nos hizo el tiempo, se nos fue de las manos. La verdad que te felicito, lo has expresado con mucha claridad y creo que efectivamente es necesario abrir un debate sobre este tema, porque prácticamente el neoliberalismo aplacó cualquier discusión de esta naturaleza, básicamente haciendo de la Argentina una factoría dependiente, no una verdadera neocolonia. Así que, Martín, te agradezco muchísimo y ojalá el sábado sea muy exitosa la presentación de este plan. Si yo puedo, voy a estar allí y sin prometerte nada, me haré presente. Mario, nos encantaría que estés presente, vamos a hacer una conferencia de prensa además, y sería un honor que estuvieras presente. Seguimos teniendo el mismo cariño de siempre por vos y por los compañeros socialistas auténticos, que son socialistas verdaderamente nacionales, comprometidos con la patria y con el pueblo trabajador. Así es. Así que contá, Mario, siempre con nosotros. Estamos a rodilla en tierra y a la orden. Muy bien, Martín. Bueno, nos mantenemos en contacto por WhatsApp. Te mando un fuerte abrazo y muchas gracias por participar aquí en La Brújula por Radio La Luna. Saludos a toda la audiencia. Y saludos al ingeniero Cadelli. Muy amables, serán dados. Gracias.